Medicina, al doctor Francisco Queral. Muy bienvenido, doctor, a nuestro espacio. Muchas gracias. La verdad que un privilegio tenerlo. El doctor es cirujano, oncólogo, especialista en esta materia. Y lo que queremos tocar un poco es el tema acerca de cáncer de colon y también puntualizar lo que tiene que ver con la medicina de integración. Entonces, en primer lugar, gracias por participar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que un privilegio poder compartir con nuestra audiencia de su conocimiento, de esta vasta experiencia que tiene usted respecto a este tema, y quizás quien más, quien menos, quizás en su familia haya padecido una situación así, pero qué bueno es poder tener conocimiento de cómo prevenirlo. Vamos a estar hablando en primer lugar acerca de qué es la oncología acerca de la oncología de integración. ¿Qué es la integración? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja este nuevo sistema de trabajo? Quizás? En realidad no es un nuevo sistema de trabajo, sino que es un sistema de trabajo que debió existir siempre y que tiene que ver con utilizar la medicina occidental, convencional, con todos sus adelantos, que son maravillosos y que de hecho los utilizamos, pero cruzarlo de alguna manera con la necesidad que tiene la gente de la cosa humanística. Es decir, no solamente la medicina tiene que ir dirigida, o la oncología en el caso particular nuestro, tiene que ir dirigida al tratamiento de la enfermedad, sino que tiene que ir dirigida al tratamiento del hombre. Y el hombre tiene necesidades que habitualmente los médicos no le damos respuestas. Claro. A eso es, de alguna manera, a lo que apunta la medicina de integración. Integrar los conocimientos convencionales de nuestra medicina occidental con conocimientos que tienen que ver con las medicinas orientales, sobre todo con las medicinas orientales, que tienen que ver con el manejo de la energía. Por otro lado, ¿qué somos? Somos materia, la materia es energía con orden, por lo tanto, si perdemos el orden, si la cosa se desordena, la enfermedad aparece. ¿Está? Entonces es muy importante tener en cuenta eso y no solamente ver que delante tenemos un cáncer, sino que tenemos una persona que sufre y que sufre en su cuerpo, pero que sufre también en su espíritu. Y si no hacemos un enfoque integral de esta realidad, muy mal estamos tratando. Y en verdad hay ahora una evolución hacia una apertura en la que se reconoce la importancia de la cuestión, además de la cuestión física, de la cuestión espiritual, pero está recién naciendo. Entonces yo siento que con los años que tengo y con la evolución o con la transformación que los mismos pacientes me han exigido tener, tengo la obligación de contar la utilidad enorme que tiene el ver al paciente como un todo, con cuerpo y, por decirlo de una manera que nos entendamos fácil, alma. Lo que mueve justamente en el ser humano cuando se puede obtener esperanza y enfrentar la enfermedad, la situación, es lo que va a dar el ánimo como para poder seguir perseverando. Cuando decae el ánimo, decae todo. La salud se deteriora más rápido. Sin embargo, cuando se puede obtener la fuerza, se puede obtener el ánimo, aún hay algunas, por decirlo, algún proverbio donde habla de que la fuerza interior es lo que ayuda a que la vida pueda seguir existiendo. Entonces, a través de esa fuerza es la que se puede enfrentar las situaciones. La verdad que es muy interesante lo que me está diciendo, doctor. Yo no tengo ninguna duda de que el médico lo único que hace es dar instrumentos. La potencialidad de curar está en el paciente. No tengo ninguna duda que la curación está en el paciente. ¿Y qué es lo que uno tiene que lograr para poner en marcha ese mecanismo? Primero de todo, ser un compinche del paciente, ser un compinche en esta lucha. O sea, la participación activa del paciente.
La curación la va a lograr por su pelea, eso no viene gratis. Entonces, evidentemente hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Y de hecho aquellos que entienden que parte de la curación, o que la gran mayoría de la posibilidad de la curación está en sus propias manos, esas personas andan muchísimo mejor. Yo no digo que las medicinas, digamos, alternativas, que en realidad no son alternativas, sino primero fueron alternativas y ahora se llaman de integración, y que yo las defino porque así se van definiendo como de medicina de participación. Esas medicinas de participación, con el paciente siendo partícipe de su curación, es la que llevan a la mayor posibilidad de las curaciones. La verdad que es interesante poder ver lo que es la oncología de integración. Acerca del cáncer de colon, doctor, ¿qué es el cáncer de colon? El cáncer, en principio, es un grupo de células que se ponen locas y que en lugar de llegar a un punto y destruirse como hacen las células normales, siguen creciendo, y eso hace un tumor, y eso es el cáncer. Entonces, el cáncer de colon es un cáncer más, pero tiene una particularidad dentro de los cánceres, y es que se lo puede diagnosticar muy tempranamente, o inclusive antes que se transforme en un cáncer. Habitualmente el cáncer de colon empieza siendo un pólipo, es decir, una especie de verruguita, y no da síntomas. Entonces, ese es el momento en que uno tiene que hacer los estudios que corresponden para hacer un diagnóstico, y en esas circunstancias prácticamente todas las lesiones son curables. Por eso es que es muy importante detectarlo tempranamente. ¿Y cómo se detecta? La historia del cáncer de cuello de útero cambió cuando aparece el Papa Nicolau. Claro. El Papa Nicolau es una cuestión que todo el mundo sabe, sí, y que es muy simple, y que todas las mujeres se lo hacen sin historia y sin problema. Un equivalente a esto es la colonofibroscopía, es decir, un estudio del colon a través de un tubo que permite diagnosticar una lesión cuando empieza a ser cancerígena, o inclusive cuando es un pólipo que todavía no es cancerígeno. Y en esas condiciones la curación es prácticamente del 100%. Por esa razón es que más que prevención en cáncer de colon, uno tiene que hablar de diagnóstico temprano y de curación casi con posibilidades absolutas. Se puede, en este cáncer, ¿cómo es la franja etaria? El consejo para hacer los estudios de las instituciones internacionales que se dedican a esto es hacer la colonofibro después de los 45 años, pero la franja etaria mayoritaria es después de los 45, 50 años, hasta los 60 y tantos. Lo cual no quiere decir que no haya cánceres de colon en gente mucho más joven. De hecho, hay gente de 25, 30, 35 años que está teniendo cánceres de colon. Y entonces, acá hay que tener en cuenta una cosa que me parece que es muy importante destacarla. Los cánceres de colon pueden ser esporádicos, es decir, que aparezcan así sin una razón aparente evidente, o pueden tener una raíz genética. Claro. Entonces, ¿qué es tener una raíz genética? ¿Cómo se estudia esto? Es decir, cuando en una familia aparece más de un cáncer, en padre, hijo, padre y hermano, en fin, hay una serie de características que están absolutamente reconocidas, pero cuando hay más de un cáncer de colon en una familia, ojo, probablemente tenga un factor genético. De hecho, en Rosario, hace unos años, hicimos una sociedad que se llama CETIER, que es una asociación civil para el estudio de las enfermedades hereditarias, que inclusive, bueno, esto es una anécdota, no sé si vale, pero hay un síndrome que se llama síndrome de Lynch,
que lo descubrió un señor que se llama Lynch, que todavía estaba vivo, no sé si vive todavía, cuando nosotros hicimos esta sociedad. Síndrome de Lynch habla de esto que estoy diciendo, de la heredabilidad en determinadas circunstancias del cáncer. Entonces se crea esta sociedad para hacer el estudio de aquellos grupos familiares que tengan un mayor riesgo. ¿Qué se hace? ¿Para qué sirve esto? Para tener un cuidado más exhaustivo del individuo que está a riesgo. Entonces los estudios se hacen más tempranamente, los diagnósticos se hacen más tempranamente, los tratamientos se hacen más temprano, y eso, en cáncer, hacer las cosas tempranas es curar. Hay una... quizás se manifiesta más los hombres, las mujeres. ¿Cuál es el porcentaje de consulta que tiene respecto a este tema? Yo diría que no es importante hacer la diferencia. Las mujeres están expuestas a tener cáncer de colon, quizá los hombres tengan un poco más, pero todos están a riesgo, o sea que el riesgo, digamos, es para todos. Porque a veces existe como esa idea de decir, bueno, quizás en los hombres cuando se hacen ya a los 45 años, 50 años, cuando se hace el tacto rectal y comienza por el tema de la próstata, quizás ahí se descubre alguna manifestación. Quizás por esa idea de preguntarle, ¿no? O sea, quizás se piensa que quizás más en los hombres o no. Usted me dice que es normal, general. Yo diría que no tenemos que dejar la idea de que las mujeres están libres. Claro. Esa es la cuestión, ¿eh? Las mujeres están tan expuestas a tener un cáncer de colon como lo están los hombres. Y lo del tacto rectal, el intestino tiene, digamos, 1,5 metros. Sí, con el tacto rectal se llega a los primeros 10 centímetros. Sí, Exactamente. Entonces, eso sirve para la próstata, pero cuando uno encuentra en un tacto rectal un tumor, es porque ya es grande. Ya es grande, claro, ya está tomada. Porque no se hicieron las prevenciones de las que hablábamos antes. ¿Qué nos recomienda para ir concluyendo nuestro tema respecto a la prevención, respecto a la alimentación? ¿Qué nos deja como recomendación, doctor? La prevención, concretamente, si hablamos de cáncer de colon, es lo que dije, la colonofibroscopía en el momento que corresponda, que después se repite o no de acuerdo a que se haya encontrado o no alguna cosa. Con respecto a la alimentación, durante mucho tiempo se habló de que se prevenía con las verduras y demás, con las crucíferas sobre todo, con el repollo y sus parientes. Eso es relativo. Obviamente, la alimentación, tener una buena alimentación es bueno no solamente para prevenir el cáncer, es decir, la comida no chatarra es mejor que la otra para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, aunque para el cáncer. Pero no hay una alimentación que proteja, digamos, si esa es la pregunta. Muy bien. La verdad que muy agradecido, muy interesante este tema. Seguro lo vamos a seguir teniendo en nuestro programa para que nos siga ahondando más cerca de diversos temas que podemos ir tocando, que son tan interesantes y que despierta mucho interés para poder prevenir y para poder hacer docencia, porque lo que estamos haciendo es docencia justamente a través de nuestro programa. Y bueno, gracias por su visita. Gracias a ustedes. Yo quiero, si me permite, cerrarlo con una cosa cortita, y es que todo esto que estamos tratando de hacer en medicina de integración, más ampliamente que en oncología de integración, tiene que ver con vivir mejor. Simplemente. Calidad de vida. Calidad de vida, y calidad de vida significa no solo más vida, sino enfermarse menos. Muchas gracias. Muy agradecido, y nosotros seguimos con más Contra